Buenos días, buenos días. Bien, comenzó la grabación, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. La clase del día de hoy, por supuesto, tiene como tema, Natalie, muy buenos días, el tema de la semana número 8, que corresponde al tema de invasión, descubrimiento y conquista de América. Por supuesto que hasta aquí viene el examen, el primer examen que ustedes van a, ya en los próximos días, me parece, a ser evaluados, y es el primer paso para su sueño, para sus anhelos y su proyecto de ingresar a nuestra universidad. Buenos días, Mireia. Bien, vamos a presentar nuestra pantalla. A ver, un minuto, vamos a presentar nuestra diapositiva. A ver. Bien, chicos. ¿Me confirman, por favor, si está viendo la pantalla? Por favor, alguien de ustedes. Gracias. Bien. Ok, gracias, chicos. Bien, como les decía, el tema de esta semana es el tema de la invasión, descubrimiento y conquista de América. En la clase pasada hablábamos, por ejemplo, de lo que era la formación del imperio de los incas, y en el tema de historia universal vimos el feudalismo, ¿no? En esa parte final del feudalismo resurge, más que resurge, aparece una nueva clase social que es la burguesía. Pero también hay un hecho histórico muy importante, la toma de Constantinopla. Ese acontecimiento de la toma de Constantinopla y el surgimiento de una nueva clase social distinta, diferente a un dogmatismo, a una escolástica, a un pensamiento medieval, es la que va a impulsar a los navegantes a aventurarse a buscar rutas distintas, rutas alternas, la posibilidad de viajar más allá de esos límites naturales, de ese llamado geocentrismo que se había impuesto durante casi 1000 años en el mundo europeo. Pero acuérdense, en el mundo griego, en el mundo clásico, se tenía pues la idea de una tierra de forma esférica, un planisferio, pero en el feudalismo se habló de la tierra como el centro del universo. Bien, eso condujo, por ejemplo, a la llegada de los españoles, primero con Colón y sus viajes que mencionaremos, la llegada de los españoles ya cuando se establecen las primeras gobernaciones, el proceso de conquista, la lucha interna entre los propios españoles por obtener más beneficios que inclusive va a provocar la muerte de los dos famosos conquistadores, y finalmente una resistencia indígena, primero en rechazo a la agresión española y después una resistencia tratando de mantener los privilegios y tratando de mantener la pureza, llamémoslo así, de un imperio ya prácticamente en una situación de absoluta desaparición. Bien, chicos, pasemos al primer tema a trabajar. El primer tema que vamos a ver hace referencia a lo que es justamente este proyecto de viajes. Repito, había caído Constantinopla en manos de los turcos otomanos, los árabes dominaban la península arábica y el comercio por el canal de Suez. Prácticamente las dos puertas de comercio marítimo eran manejados por pueblos diferentes, distintos a los europeos, los venecianos, los genoveses, los catalanes, ¿no? Los españoles y también los lusos, ¿no? Portugal, vieron en este monopolio encarecimiento de los negocios. Por eso que basado en lo que es el humanismo, en las nuevas ideas que van a surgir en el mundo europeo, estos países comienzan a aventurarse a buscar rutas diferentes, rutas distintas. Los dos, tanto España como Portugal, querían llegar a la India, al país de las especies, al país que era el tránsito y la ruta natural de la seda y de las especies que después llegaban hacia el mundo europeo. Por eso que en siglo XV en Europa es conocido como la era de los descubrimientos. Pero también sabemos que en el siglo XV se mejora la navegación con las carabelas. Existen nuevas cartas de navegación a partir del viaje de Marco Polo. Nuevos instrumentos para poder guiarse en el mar, como hace el astrolabio, y por ejemplo la brújula, invento chino. Las cartas cartográficas,
la fundación de la Escuela de Sagres, la primera escuela de pilotos en Lisboa, en Portugal, ayudarán, por supuesto, a que estos viajes comiencen a desarrollarse, repito, alrededor del mundo, buscando esos espacios desconocidos. Vamos a ver en unos minutos de forma particular cuáles son estos viajes que cambió la visión de lo que se tenía el mundo y cómo España y Portugal se van a convertir potencias navales y una de ellas inclusive un imperio a partir del siglo XVI. Entonces ya sabemos que la toma de Constantinopla, los avances y las ideas fueron fundamentales para provocar ese cambio, esa búsqueda, esa aventura que se va a emprender en ese siglo XV. Bien, el primer país que se aventura a buscar rutas alternas fueron los portugueses, fueron los lusos. Estos portugueses comienzan a navegar las costas occidentales del África. Irán avanzando de a poco para finalmente en el año 1487, Bartolomé Díaz descubre el extremo sur del continente africano, al cual él llama el Cabo de las Tormentas, pero el rey Juan II de Portugal le dice, no creo que sea ese nombre adecuado, le vamos a poner el Cabo de la Buena Esperanza, porque ya comienza a verse y encontrarse espacios desconocidos. Un siguiente portugués llamado Vasco da Gama es quien llega por fin a la India, dándole a Portugal la plena autonomía de navegación. Ya no tendrá que pagar impuestos en Constantinopla, en Arabia, cuando pase por la Mesopotamia, por el Golfo Pérsico. Ahora el comercio será directo, porque han descubierto una ruta distinta, diferente. Otro portugués quiso en su momento realizar el mismo viaje, pero en ese intento se va a desviar más hacia occidente, tocando lo que hoy en día las costas del Brasil. Por eso que más adelante vamos a ver cómo una parte del Brasil será considerada como parte de los dominios portugueses cuando se firma en 1494 el Tratado de Tordesillas en su momento. Entonces, como veremos, los portugueses cumplieron el objetivo. El objetivo, llegar a la India, navegando o bordeando las costas africanas y navegando el Océano Índico. Los españoles no se quisieron quedar atrás. Los españoles también van a, después de varios desencuentros que va a tener Colón, ojo, porque Colón primero presenta su proyecto a Portugal. Los portugueses dicen, es inviable, ¿cómo vas a viajar por Occidente y vas a llegar por el Oriente? Pero Colón tenía, entre comillas, esa idea que sí era factible. Se presentó el proyecto a los sabios de Salamanca, la Universidad de Salamanca, en España, los cuales también rechazaron el proyecto al considerarlo que era inviable porque no se conocía ese espacio nuevo. Sin embargo, un 17 de abril del año 1492, Colón, gracias a una intermediación de Juan Pérez, un amigo suyo cercano a la reina, este amigo, este Juan Pérez, por eso que antiguamente de forma jocosa decía, así sea Juan Pérez. Bueno, este Juan Pérez logra que la reina le dé audiencia y en esa audiencia Colón presenta su proyecto a la reina Isabel de Castilla, una de las reinas más importantes a finales del siglo XV, que cuando se une con Fernando de Aragón, restablecen la monarquía europea española, que se va a convertir en la potencia del siglo XVI. Son los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Bueno, la esposa, en este caso la reina, es la que firma el acuerdo con Colón y en la cual hay un compromiso recíproco, mutuo entre ambos. Colón, por supuesto que su principal compromiso es encontrar una ruta marítima diferente y distinta a la de los portugueses, porque él quería navegar por Occidente y llegar por el Oriente. A cambio de ese descubrimiento, Colón iba a ser almirante, iba a ser virrey, iba a ser adelantado de las tierras que él pudiese encontrar en este viaje. Colón podía tener facilidades
y atribuciones de juez cuando en esos viajes se pudiesen presentar dificultades de orden comercial. La iglesia, mejor dicho, la iglesia no, en este caso hay un beneficio en común, obtener, por ejemplo, el 10% de los beneficios que se van a conseguir en este proyecto. Por lo tanto, este compromiso mutuo permitió a Colón tener el respaldo de la corona española. Vamos a suponer que si el emprendimiento cuesta 100 millones, ¿no? La octava parte de esta cantidad lo ponía Colón como una forma de garantizar, y las 7 octavas partes posteriores, o sea, prácticamente un 85%, lo ponía la corona española. Por supuesto que con esa autorización, Colón viene hacia América, o mejor dicho, Colón se aventura a navegar el Océano Atlántico con la intención de llegar a la India. Por eso es cuando Colón, después de varios meses de viaje, ya cuando la población, mejor dicho, la tripulación, se vuelve ansiosa, se siente incómoda porque no llegan a lo que tanto había prometido Colón, un 12 de octubre del año 1492, Rodrigo de Triana observa desde lo alto de la embarcación y grita tierra. Ese lugar a donde llega Colón es la isla Guanahani, llamada en su momento San Salvador, hoy en día la isla de Bahamas. Después de ello se traslada a una isla de mayor tamaño, que no es otra que la isla hoy en día de Cuba, llamada en su momento Juana. Y posterior a ello viaja y llega a Haití, a la cual se le conocerá como la Española, y donde Colón deja el primer asentamiento humano en América, al utilizar los restos de la Santa María para poder construir un fortín, construido y terminado un 25 de diciembre, por eso que los textos dicen el fortín de Navidad. Colón regresa a España, por supuesto, al señalar que ha llegado a las Indias Occidentales, decía Indias Occidentales. Bien, Colón regresa y ya no viene con 3 carabelas, ahora viene con 17 embarcaciones y por supuesto una tripulación de más de 1000 personas. En el segundo viaje, Colón, por ejemplo, llega a las Antillas Mayores, San Juan, Puerto Rico, Santiago, ¿no? Los dos, San Juan y Santiago, 2 islas, hoy en día Santo Domingo y lo que es Puerto Rico. Pero en ese segundo viaje, Colón también pasa por el antiguo asentamiento que él había dejado en Haití, en la Española, encontrando que este fortín había sido destruido y los nativos habían atacado ferozmente, dando muerte a los españoles encontrados en ese fortín. Por eso es que Colón, en represalia a esa acción, manda a ejecutar, prácticamente asesinar a los nativos de la región, cometiendo un acto ilícito que va a ser quizás el pretexto para enjuiciarlo y después tomarlo prisionero. Dato importante en el segundo viaje. En el segundo viaje, Colón, como encuentra el fortín de Navidad destruido, en ese mismo lugar funda la primera ciudad española en el Perú. Mejor dicho, la primera ciudad española en América. La primera ciudad española en América es la Isabela, en homenaje justamente a la reina. Ojo, entonces aquí es donde se encuentran las causas para que Colón sea, reitero, después juzgado. Tercer viaje. En el tercer viaje, recién Colón logra tocar tierras americanas, lo que los textos llaman tierra firme. Ojo, porque en el anterior, acuérdense que mencionábamos, en los anteriores viajes son las Antillas mayores y las Antillas menores. Miren, solamente la zona de las Antillas. No hubo ningún contacto con América. Ese contacto se va a dar aquí, en este tercer viaje. Al llegar a la desembocadura del río Orinoco, las costas de Venezuela
y las Islas Margarita. ¿Ya? Eso de Juana, Isabel, Margarita, estaba en relación con las hijas que tenía la reina, y cada vez que se fundaba algo, se colocaba de forma simbólica el nombre de la hija, como después queda como tradición en el Perú, para colocarle pues fechas de fundación a las ciudades, a políticos o fechas representativas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de, creo que la mayoría de Villa El Salvador o Villa María, 26 de noviembre, 24 de junio, 3 de octubre, ¿no? O, repito, personajes conocidos en su momento. Entonces, en el tercer viaje tocó tierra firme, pero también en el tercer viaje, Colón va a ser acusado y llevado preso a España, ¿no? Por órdenes del magistrado Francisco Bobadilla, lo cual va a implicar que en España sea juzgado, y en España a Colón le van a prohibir en el cuarto viaje a llegar a las primeras zonas descubiertas que él realizó en su primer y segundo viaje. Por eso que en el cuarto viaje, ya Colón lo único que va a conocer es Centroamérica, quizás pasar por un conjunto de pequeñas islas, pero ya no va a ir a Haití, ya no va a ir a Cuba, ya no va a ir a Jamaica, ya no va a ir a Puerto Rico, porque ahí había sido acusado de abuso de autoridad. Recién en el cuarto viaje, Colón comienza a hablar de que este espacio que él había encontrado era un espacio que no se conocía, que no estaba representada en ninguna carta de navegación ni carta cartográfica. Pero eso fue la respuesta de Colón al planteamiento que hizo en 1500 el famoso Américo Vespucio. Américo Vespucio, que llegó a América, valga la redundancia, en 1500, él comenzó a hablar que lo que se encontraba no era lo que Colón detallaba en sus 3 viajes, que eran las Antillas, o mejor dicho, las Antillas o las Antillas correspondientes a las Indias o las Indias occidentales. Lo que ocurría con este espacio era un espacio nuevo, un nuevo mundo. Es por eso que cuando él publica sus escritos en 1504, ya para 1506, Wasmüller, un cartógrafo alemán, un humanista alemán, en su nuevo libro relacionado con introducción a la geografía, él coloca este espacio y le pone América, en homenaje al que en su momento dijo, estas son tierras no reconocidas, que no están representadas, llamémoslo así, quitándole pues este valor, quitándole el premio, llamémoslo así, a lo que Colón había hecho en su momento, que era encontrar una tierra desconocida. Bien, esa disputa entre España y Portugal, ¿no?, que se da desde el segundo viaje, o mejor dicho, entre el primero y el segundo viaje de Colón, va a tratar de ser solucionado con este acuerdo. Miren, en 1494, cuando ya se descubre el famoso Cabo de la Buena Esperanza, y cuando comienza ya a tener presencia Colón en estas tierras, deciden, para evitar futuros conflictos, firmar un acuerdo. Pregunta en misión hace, creo que 10, 12 años, o un poco más, el primer tratado de la era moderna, el Tratado de Tordesillas, 4 de junio de 1494, cuando en esos años se preguntaba hasta las fechas. Después lo reiteraron, pero ya con una temática mucho más contextual. Por ejemplo, el reparto del Nuevo Mundo, producto de los descubrimientos y los viajes de exploración, se produjo entre España y Portugal. Entonces, es el primer tratado de la era moderna que implicó el reparto de las nuevas tierras. Por eso que esa es una línea divisora. Y todo lo que va a estar en el lado oriental será para Portugal. Y todo lo que va a estar en el lado occidental, a partir del punto de la isla del Cabo Verde, se mide 370 leguas y se traza una línea divisora. Repito, esa línea imaginaria es la que dividió al mundo en 2 espacios, en 2 lugares.
Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta ya para ver cómo se instauran los españoles ya en América. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Hasta aquí esta primera parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Continúe, profe. Ah, ¿me están escuchando, verdad? ¿Se está escuchando claro? Sí, profe. Ok. Profe, sí. Sí, profe, fuerte y claro. Ok, bien. Entonces, ya los españoles para 1800, ya los españoles, tomando como referencia los escritos de Wasmuller, ojo, Wasmuller publicó un nuevo texto cartográfico en 1507. Entonces, España ya sabe que esas tierras que Colón había explorado no eran pues las Indias Occidentales, sino era un nuevo espacio, y mucho más cuando ya tenía conocimiento de que esas tierras divisoras a través del Tratado de Tordesillas le correspondían. ¿Qué hacen los españoles? Toman posesión de sus tierras. Ojo, que América será después colonia española. En el caso del Perú, son 280 años que el Perú fue colonia. Por eso que todo lo que se extrae, todo lo que se tomará como medida, las normas jurídicas, las leyes, se mantendrán vigentes, producto de que tenemos esa condición de colonia. Bien, con la capitulación de Burgos, lo que se hace es autorizar la creación de las dos primeras gobernaciones en América, en los actuales países de Panamá, de Colombia y de Venezuela. Ahí. Profesor, ¿y por qué esa zona? A ver, voy a ir a un mapa general. Bien, esta zona, aquí esta zona, es la zona conocida como el Mar del Caribe, que es el punto de encuentro entre el comercio español y el comercio americano más adelante. Era como el punto de encuentro. Por eso que en esta zona, repito, por Panamá, Colombia y Venezuela, los españoles autorizan el funcionamiento, primero, de Castilla de Oro, importante esta gobernación, porque tendrá como ciudad, como capital Panamá, y acuérdense que los 3 viajes de Pizarro parten de Panamá. Y Nueva Andalucía, Colombia y Venezuela, justamente la zona del Caribe, ¿ya? En su momento. Bien, Castilla de Oro con Diego de Nicuesa como en gobernador y Nueva Andalucía con Alonso de Ojeda. Dato importante, en 1510 se va a fundar la primera ciudad española en tierra firme. ¿A qué llaman los españoles tierra firme? A América. Vas a encontrar los textos como Nuevo Mundo o como las nuevas tierras. Y por supuesto que después se llamará América. Entonces, el Nuevo Mundo. Inclusive lo siguen repitiendo, por eso que vemos a José de Acosta, un cronista que planteó la teoría asiática, precursor, decía, los orígenes del hombre en el Nuevo Mundo. Así lo conocían inicialmente. Bien, entonces aquí Santa María la Antigua del Darién es la primera ciudad española fundada en tierra firme. Profesor, pues usted nos ha dicho que Colón fundó una ciudad, la Isabela. Sí, lo hizo en las Antillas. La primera ciudad, repito, en tierra firme en continente americano, es la ciudad de Santa María, la Antigua del Darién. Bien, aquí en Santa María, la Antigua del Darién, estaba el famoso Vasco Núñez de Balboa. ¿Quién es Vasco Núñez de Balboa? El primer español que cruza el Istmo de Panamá. Este descubrimiento del llamado Mar del Sur, que es el Océano Pacífico, lo hizo este español. Al cruzar el Istmo de Panamá, llegar al otro extremo, lo que va a hacer este español es recibir información de Comagre y Panquiaco, el cacique y su hijo, quienes le informan que hacia el sur se encontraba un imperio rico en oro y plata. Por supuesto que hacían referencia al imperio de los incas. Ahora, todo español tenía un lugarteniente, ¿no? O sea, un segundón que estaba siempre detrás de él. Vasco Núñez de Balboa tenía como lugarteniente a Pizarro.
Por lo tanto, no solamente él escucha, sino también el lugarteniente. A pesar que Núñez de Balboa estuvo interesado en viajar hacia el imperio, Pizarro lo detuvo. Le dijo que no era el momento preciso, que había que prepararse. Para 1515 llega Pedro Arias Dávila, Pedrarias, y Pedrarias se va a aliar con Pizarro, y Pizarro va a traicionar a su jefe, a Vasco Núñez de Balboa. Por eso que en 1517 se presenta el primer juicio político en América. El primer español en ser ejecutado, considerando condiciones políticas, fue Núñez de Balboa, el primer español que había cruzado el Mar del Sur. Por eso que a partir de 1519 se forma una nueva alianza, la alianza Pizarro y Pedrarias, Pedro Arias Dávila. Y es por eso que el gobernador de Panamá, que va a ser Pedrarias, va a autorizar los viajes iniciales que tendrá Pizarro. Y Pizarro lo que hará es formar a un grupo de personas aventureras para iniciar este proyecto, formándose lo que se conoce en los libros como los socios de la conquista. Pizarro, Almagro y Hernando de Luque. Por eso que el primer viaje es un viaje de exploración, es un viaje hacia lugares que ya otros habían explorado, como por ejemplo Pascual de Andagoya. Dicen las crónicas que Pascual de Andagoya fue el español que en 1521 escuchó la palabra virú o pirú, de donde posiblemente nazca el nombre en nuestro país, ya que sabemos que nuestros pobladores andinos, nuestros aborígenes peruanos, nuestros nativos, reemplazaban la E por la I. Bien, en ese primer viaje, el puerto de Hambre, cuando Pizarro se perdió, estuvo a punto de morir, el pueblo quemado, donde Almagro pierde un ojo y queda tuerto. Pero este primer viaje de exploración simplemente confirmó para estos socios aventureros que era necesario buscar un apoyo mayor. Por eso que para realizar el segundo viaje, estos socios de la conquista van a formalizar su alianza, a la cual lo llamarán el Contrato de Panamá. En ese Contrato de Panamá, por supuesto que el gobernador Pedrarias solicita una participación, porque dice, yo autorizo y veo que el proyecto tiene muy buenos augurios. Pero había que buscar a quien tenía el dinero. Pregunta varias veces en la admisión, pregunta en los exámenes aquí. En el segundo viaje, el factor determinante para que se realice este viaje fue el apoyo financiero de un judío, Gaspar de Espinosa, el financista del viaje. Y ese segundo viaje es determinante, sí, porque permitió llegar hasta el Perú. Llegaron hasta el río Santa, el actual departamento de Ancash. En ese segundo viaje participó activamente Bartolomé Ruiz, el famoso piloto mayor del viaje o de la conquista, como más adelante se le va a dar un título. Él, en base a esos viajes, pudo encontrarse en el camino a los indios tayanes, a Josecillo, Fernandillo, Enriquillo, Martinillo. Evidencias de que había un imperio en proceso. Recibieron información prioritaria de primera mano de que en el imperio había una guerra interna, que había muerto el Inca Huayna Cápac junto con su hijo Ninan Coyuchi, de viruela. Miren qué coincidencia, ¿no? La viruela era una enfermedad endémica que tenían los españoles y que los indígenas no conocían. Y se enteraron que había una guerra civil, porque el Inca solamente podía designar a un sucesor. Por lo tanto, la panaca quiteña y la panaca del Cusco enfrascados en una guerra civil. Atahualpa, Quito, Huáscar, el Cusco. En ese segundo viaje desembarcaron en Tumbes, donde tuvieron contacto con los tayanes, donde quizás también hubo algunos tipos de enfrentamiento con los nativos. Pero bajó a la embarcación Pedro de Candia, el artillero mayor, el español que por primera vez en América va a disparar un arma de fuego, un arcabuz.
Ya ustedes imagínense todo el caos que pudo haber producido esta acción. Relatan algunos que inclusive muchos indígenas, al ver a alguien disparar, que saliera fuego y sonido, decían, es el dios Illapa, el dios del trueno, para la confusión que debe haber generado en ese momento. En el segundo viaje se produjo una primera discrepancia entre Pizarro y Almagro. Los dos se reclaman porque el proyecto no avanza a pesar del financiamiento necesario. En ese desencuentro, ambos se enteran que el gobernador socio suyo, Pedro Arias, había sido destituido y habían nombrado un nuevo gobernador, Juan de los Ríos. Para poder congraciarse con el nuevo gobernador, Pizarro convence a Almagro de ir hacia Panamá, llevándole obsequios, regalos, cosas afrodisíacas, cosas novedosas al nuevo gobernador, mandándole, por supuesto, el saludo protocolar necesario. Lo que no se dieron cuenta es que Juan de Saravia, un español, mandó una copla dentro de un hilo, en la cual decía, mire usted, señor gobernador, ahí llega el recogedor, aquí queda el carnicero. El carnicero hacía referencia a Pizarro. El gobernador Pedro de los Ríos era, manda a un capitán, Juan de Tafur, a pedir que estos españoles regresen a Panamá, que retomen a Panamá y que se pongan a la orden del nuevo gobernador. Es donde se produce el primer acto rebelde de Pizarro, que la historia lo recuerda como el incidente en la Isla del Gallo. ¿Qué hace Pizarro? Saca su espada, traza una línea. Los que desean, regresen a Panamá a seguir siendo pobres. Los que cruzan la línea continúan conmigo con la expedición y serán los famosos 13 caballeros de la Isla del Gallo. Después de este hecho, Pizarro regresa a Panamá y en Panamá se reúnen los socios y deciden mandar a uno de ellos a negociar directamente con la corona española las condiciones, los beneficios que se podía obtener producto de este emprendimiento mayor. Por eso que al llegar a España, lo que se va a producir es que el rey Carlos I, que se encontraba mucho más preocupado por los problemas que tenía en el Sacro Imperio Romano Germánico, producto de las protestas de Martín Lutero, deja a su esposa como su representante. Por eso que Isabel de Portugal y Pizarro firman este documento, la Capitulación de Toledo, en 1529. Este es el documento jurídico que va a permitir que este proyecto inicial de amigo de socios minoritarios se convierta en un proyecto apoyado, financiado e impulsado por la corona española, ojo, que es la potencia mundial del siglo XVI. En esta capitulación, por ejemplo, participa la Iglesia Católica, interesada en recuperar tierras y creyentes, algo que había sido muy opuesto a los hechos europeos, que vamos a ver en la siguiente clase, que era la Reforma. Pizarro aquí muestra su ambición desmedida. Obtiene prácticamente casi todos los títulos habidos en América. Capitán general, alguacil mayor, adelantado, virrey, gobernador, prácticamente, repito, los cargos mayores. Además de tener un sueldo de 700,000 maravillas. Para su socio, Diego Almagro, consigue 300,000. Y consigue que Almagro sea gobernador, pero de Tumbes, una ciudad que va a estar dentro de su propia gobernación. O sea, Almagro sometido a Pizarro. Hernando de Luque, que soñaba con ser obispo de América, será obispo, pero solamente de Tumbes. Y finalmente, en este viaje, hay un compromiso recíproco. La corona española autoriza el viaje, pero también que los conquistadores le garanticen el 20% de todas las riquezas, lo que se va a conocer después en la siguiente clase con el nombre del Quinto Real en su momento. Con este documento jurídico recién se produce el tercer viaje. A ver, voy a mencionar 4 hechos, los 4 han sido preguntas.
En el tercer viaje se fundó la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Piura o San Miguel de Tangara. En el tercer viaje se produce la captura del Inca Atahualpa y su posterior ejecución. Acuérdense que se utiliza un pretexto, ¿no? La presencia de Vicente Valverde enseñando la Biblia al Inca, el Inca la arroja, es la señal para el ataque, el Inca va a ser llevado al Amaruhuasi, ofrece su rescate, se cobra el rescate, pero igual lo van a ejecutar, lo iban a quemar vivo, él se entera que iba a ser quemado vivo, dice, pero ¿cómo me van a quemar si mi cuerpo es sagrado? Porque los delitos que se le acusaba era polígamo, fratricida, ¿no? El casarse con sus hermanas y otros delitos que él desconocía. Y además, Atahualpa se negó a ser bautizado. Pero al enterarse que iba a ser quemado vivo, él negocia con los españoles. Y los españoles lo van a bautizar. Pizarro va a ser el padrino. Se va a llamar Francisco Atahualpa, nombre de bautizo, para que ya no sea quemado, sino se aplique el ahorcamiento o el garrote. O sea, igual iba a morir, pero lo menos su cuerpo se iba a preservar, porque se iba a garantizar que su panaca tenga privilegios. Acuérdense, en la clase anterior decíamos, los incas, los que gobiernan y los que han gobernado, para mantener privilegios, el requisito fundamental era preservar el malqui, la momia del inca que dio nacimiento a esta panaca, a este Anju real. En el cuarto viaje se produjo otra pregunta en admisión, la fundación de la primera ciudad, mejor dicho, la fundación de la primera capital del Perú. La primera capital del Perú se fundó en los Andes, en Jauja. Posterior a ello, de haber fundado, se dirigieron hacia el Cusco. Y antes de ingresar al Cusco, el inca que reemplazó a Atahualpa, que fue Toparpa, fue asesinado, envenenado, acusado de esta acción a Calcuchimac, uno de los generales de Atahualpa, que es el primer indígena al cual lo queman vivo. Ya para ingresar al Cusco, nombran a Manco Inca, que se convierte primero en colaborador, los españoles, y después inicia una resistencia que veremos en unos minutos. Bien, los españoles, a pesar que recibieron beneficios, inicialmente Pizarro fue el único que tuvo gobernación, 1529, capitulación de Toledo, para evitar conflictos mayores y ante quizás los españoles se dieron cuenta que habían cometido una injusticia, le dan a Almagro una gobernación, pero una gobernación que no tenía absolutamente nada de riquezas. Bueno, en esos tiempos, porque hoy en día si fuera Almagro, el dueño de esta zona, sería uno de los hombres más ricos del mundo, porque aquí encontramos las reservas más grandes de cobre en el mundo, hoy en día en Tarapacá, territorio que fue antiguamente el Perú, y Perú tiene en el sur también gran producción de cobre. Ojo, Chile es el primer país productor de cobre, el segundo es el Perú, y los dos en territorio peruano. Imagínense, repito, la magnitud que tuviéramos hoy en día si mantuviéramos esas tierras. Bien, se creó una gobernación para cada uno para evitar conflictos mayores. El problema es que el Cusco era una ciudad que se encontraba en el límite de ambas fronteras. Almagro le dice, Pizarro, tú vives en Lima tranquilo, estás en la ciudad, la nueva capital que tú has fundado. Dame el Cusco. Yo quiero manejar el Cusco y en base a ello mi gobernación. El gran problema es que Pizarro, cuando regresó después de la capitulación de Toledo, ya no vino solo. Vino Juan, Hernando, Gonzalo, Martín, 4 hermanos y un primo hermano, que fueron sus fieles colaboradores. En desmedro ¿de quién? De Almagro, que prácticamente seguía siendo solamente con algunos secuaces que él manejaba o mantenía. Por tanto, la primera guerra civil entre los españoles se produjo justamente por la posesión del Cusco, llamada guerra de frontera, guerra entre españoles conquistadores. El resultado, la muerte de Almagro, derrotado y decapitado
ejecutado por los hermanos de Pizarro en el Cusco. Venganza, dijeron los almagristas, vinieron a Lima y en 1541 asesinaron a Pizarro. Miren, para 1541, Hernando de Luque falleció antes del tercer viaje, va a ser ejecutado Almagro y Pizarro ha sido asesinado. La corona española ya tenía información respecto a estas desavenencias, llamémoslo así, rencillas. Por eso que mandó a un español visitar el Perú, para conocer qué es lo que pasaba en el Perú. Si a cada uno tenía su gobernación, no había razón para ello. Bien, pero cuando llega Vaca de Castro, porque imagínense el viaje en esos años era de año y medio, quizás a veces 2 años de viaje desde España hacia América. Cuando llega este visitador, encuentra que los dos están muertos y que uno de ellos, Almagro, había dejado como herencia de su gobernación a su hijo, a Diego Almagro el Mozo. Por eso que Vaca de Castro, que vino a ver qué pasaba, tuvo que enfrentarse al hijo de Almagro, al cual vence en Chupas, y este termina decapitado, como también fue decapitado su papá, y los dos van a ser enterrados en la iglesia La Merced en el Cusco, y los dos uno sobre otro. Con la Segunda Guerra Civil terminó la influencia almagrista, desaparecieron los almagristas. Pero ¿qué pasó en España? Ante esa situación de crisis interna, la corona española dijo, se acabó las gobernaciones. Ahora, todo esto será un virreinato. Por lo tanto, el virreinato fue creado en 1542 y la presencia del primer virrey iba a significar que los encomenderos perdieran sus tierras. Porque ahora, a la muerte del español encomendero titular, ya no podía haber herencia. Y esas propiedades pasaban a manos del rey español. Por eso que la Tercera Guerra Civil está liderada por estos encomenderos, que van a buscar en el hermano de Pizarro, a Gonzalo Pizarro, como su líder. ¿Y a quiénes se van a enfrentar estos encomenderos? A quien venía al Perú a instaurar el sistema virreinal que va a ser el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, al cual derrotan en Iñaquito, Iñaquito, el Ecuador, y lo van a ejecutar. Ya imagínense el impacto que debe haber significado eso en España. Por eso que España decide cambiar de estrategia. Mando a un religioso, a ver quién se atreve a matar a un religioso, ya que los españoles eran bastante católicos, no muy aferrados a la religión. Y también hábilmente, cuando llega a Panamá, Pedro de la Gasca promete perdón y promete reparto de nuevas tierras. Por eso que mientras iba avanzando de Panamá hacia el Perú, todos iban abandonando ¿a quién? A Gonzalo Pizarro, ¿ya? Por conveniencia. Decía, es un clérigo, no van a perdonar por nuestro levantamiento y nos van a dar nuevas tierras. Y entonces me paso con Pedro de la Gasca. Por eso que en 1548, otro de los hermanos de Pizarro va a ser ejecutado y decapitado. Entre comillas, se debía haber acabado las guerras civiles. El problema es que cuando Pedro de la Gasca hace el nuevo reparto de tierras, estas no van a alcanzar para todos. Y ahí van a estar los insatisfechos, los que no reciben nada. Habían como 1000 españoles, 200 recibieron, 800 nada. Por eso, estos que no recibieron nada son los que se van a levantar contra la corona española, ¿no? Se llama la rebelión de los insatisfechos. Esta rebelión fue contra el segundo virrey Antonio de Mendoza, que a los 7 meses de haber asumido y aún así, el poder, el cargo de virrey, va a morir. Y vamos a ver la siguiente clase. Cuando muere el virrey, ¿quién lo reemplaza? La Audiencia de Lima. Por lo tanto, esta cuarta guerra civil fue entre Hernández de Girón y la Audiencia de Lima. Nuevamente, Hernández de Girón, derrotado, decapitado. Esto fue el último intento de los encomenderos de tratar de desconocer a la autoridad virreinal, porque ya a partir del tercer virrey comienza a afianzarse la autoridad y veremos la siguiente clase, con el virrey Toledo, todo se ordena en su momento. Y finalmente, ¿qué pasaron con los incas? Habíamos dicho
que inicialmente cuando llegan los españoles hay una resistencia de los incas, mejor dicho, de los incas no, de Atahualpa, a través de sus 3 generales, Calcuchima, Rumiñahui y Quisquis, el último recordado por haber sido quemado vivo. Se convierte en colaborador de los españoles Manco Inca, pero que después se desdice, siente que ha sido engañado y lo que él hace, iniciar una resistencia. Intenta cercar Lima, cerca el Cusco, muere Juan Pizarro, el tercer hermano de Pizarro, aquí, en este intento. Al final, Manco Inca será capturado, pero después, utilizando un ardid, una promesa, aprovechando la ambición española, le promete a un guardia español traerle un inca de oro macizo si lo dejaba salir. Ese español lo dejó salir, el inca se fue hacia la selva, iniciándose la última dinastía de los incas. La última dinastía de los incas son los llamados incas de Vilcabamba. En estos incas de Vilcabamba tendremos, por supuesto, a Manco Inca, que inicia la dinastía, Sayri Tupac, que traiciona a su pueblo porque se convierte en comendero, ¿no? Aunque él de niño tuvo que ser ayudado por sus familiares. Titu Cusi Yupanqui, que a pesar que se oponía al gobierno, también termina cediendo, ¿no? Y a él se le relaciona con el famoso movimiento del Taqui Oncoy y también como el Inca cronista. Relata las memorias de mi padre Manco Inca. Y finalmente Tupac Amaru I, aquel Inca que va a ser descuartizado por el virrey Toledo y que en base a esta acción abusiva, esta acción deshumanizada de parte de los españoles, nace el famoso mito de Incarri, que dice que en algún momento la cabeza del Inca podrá unirse con las partes de su cuerpo y se podrá restablecer el imperio de los Incas. Bien, chicos, y a la siguiente clase vamos a ver cómo estaba estructurado el virreinato. Bien, dejamos de compartir para trabajar nuestra separata del día de hoy. A ver, dejo de compartir. A ver, chicos. Está un poco lento por acá la máquina. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Listo, listo. Se ha congelado.
Después la parte final, no sé si escucharon las claves, no para repetir. Lo repito, ya, para poder también terminar la grabación. A ver, 1, alternativa D, 1D, el segundo viaje de Pizarro. 2, la alternativa E. 3, la alternativa C, 3 casa. 4E. 5, la alternativa D, 5D, la burguesía. 6, alternativa C. 7, la alternativa B. 8, la alternativa C. 9A y 10 también la alternativa C. Bien, chicos, ahora sí, con las interrupciones a veces que ocurren, nos estamos viendo la siguiente clase, ya detuvimos la grabación, que